Señoras y señores, qué gran gusto saludarles. Otro descalabro más en la era de Domenech Torrent al mando del Monterrey. Y no fue un partido cargado a favor de Rayados, ni por el marcador, ni por la generación de jugadas, ni sacando un balance como si esto fuera una pelea de box. Si nos vamos a los cartones de los jueces, lo hubiese ganado de cualquier manera el Cincinnati. Es por eso que yo no entiendo la reacción tan alevosa, porque esa es la palabra, alevosa de parte del entrenador ante la pregunta de Felipe Galindo, el reportero de Canal 6, que me parece que hace una pregunta inteligente, una pregunta que vale la pena que de este lado de la trinchera se conteste del otro lado de la trinchera. No es pretendiendo ser entrenador, siendo técnico o siendo hombre de fútbol, para que no se sientan agraviados los que están sentados ahí detrás del micrófono, no. Simplemente responder una duda que el propio aficionado se preguntaría: ¿por qué la bipolaridad del Monterrey? Y una cosa es ser autocrítico, reconocer cuando tu equipo dejó de hacer cosas para perder un partido, porque nadie pierde por casualidad, ¿verdad? Y esto responde Domenech Torrent a la pregunta. Si no la escucharon, aquí se las presento. Gracias, ¿qué tal, profe? Buenas noches, Felipe Galindo de Canal 6 Deportes. Profe, ¿a qué se debe ese cambio futbolísticamente drástico en la cancha del Monterrey? El fin de semana lo hicieron de buena manera ante Atlas, pero hoy se Felipe, pierde de esta Felipe, manera. Felipe, Felipe, tú has visto un partido y otro, perdóname que te diga, si tú analizas la cosa así, mira, cuando perdamos tienes la razón tú y cuando gane la tendré yo. Si analizas el partido, si quieres hablar de fútbol, un día lo hablamos y me explicas cómo ves tú el fútbol. Yo te digo la segunda parte, Monterrey ha sido superior, yo es lo que veo como entrenador. Hemos perdido, sí, nos duele mucho, pero si tú analizas el fútbol así, pues oye, una cosa, no es necesario que tú y yo hablemos mucho de fútbol, hablaremos de Pero, otras cosas, no de pero fútbol. son pocos días, profe, en los que Si se tú ve. has visto muchas diferencias, si tú has visto muchas diferencias, si tú desconoces lo que es el fútbol de la MLS con los equipos que están arriba, si tú desconoces los viajes y que tenemos que jugar tres de visita, si tú desconoces que la segunda parte hemos tenido el 70% de posesión de balón sin marcar gol, es verdad, un poste y tal, pues oye, aquí acabamos, no hay más. Tienes tu razón, hemos jugado hoy muy mal comparado con el día en nuestra casa contra Alas, hemos jugado muy mal y entonces analizamos el fútbol así, como allí ganamos 3-1, ¿qué hubiera pasado? Te pregunto, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos empatado el partido 1-1 haciendo el juego que hubiéramos hecho contra Alas? Pues me parece que con lo poco que te conozco hubieras comentado lo mismo. Qué desastre o qué mal que no hemos ganado y no hemos jugado bien. No te la compro esta, Felipe. Disculpa, pero no te la compro. O sea, entendiendo a Torrent es tú, periodista, tú, reportero, tú, personaje de los medios, no entiendes nada de fútbol. Yo sí entiendo de fútbol y no me voy a sentar contigo a hablar de fútbol porque no me vas a entender. Qué diferente hubiera sido una respuesta donde el entrenador, con autonomía pero también con autocrítica, dijera: es que el fútbol es así, no puede haber dos partidos iguales, el rival también juega, es evidente que nos faltó afinar en defensa, nos llegaron mucho. El primer tiempo fue abismalmente superior el Cincinnati, se debió haber ido ganando al medio tiempo 3 o 4-0. Se salvaron, pero de varias. Y eso no lo dice el señor Torrent. Lo que esperamos que del otro lado del micrófono se responda con temas meramente futbolísticos, argumentos. ¿Qué dejamos de hacer? Explícanos tu partido, porque para eso está el reportero en una conferencia de prensa, para cuestionar, y el entrevistado en este caso está para responder, para que la brecha entre el exjugador, el técnico y el reportero se haga más corta. No para satisfacer tus gustos ni los míos, sino para llegarle al puente que somos los medios de comunicación, el enlace con el aficionado, la vía al aficionado. Y que el señor haya tenido tan poca apertura y peor aún, con una prepotencia, una altanería, le responde al reportero de muy mala manera, yo creo que deja mucho que desear. Qué diferente hubiera sido explicarle lo que pasó, su óptica,
Nos rebasó el Cincinnati. Es más, Felipe Galindo, sin querer queriendo, le puso un balón a modo. Y era para que llegara Torrent y ¡pum!, la rematara. Y la dejó ir Torrent. Hablar de los refuerzos. Tan fácil que hubiera sido que Torrent dijera, bueno, sí, estas derrotas nos sirven para darnos cuenta que al equipo le faltan algunas piezas que podemos sumar todavía. Necesitamos traer un jugador, 2 jugadores, whatever. ¿Por qué no lo hizo el entrenador? Porque esa sombra del éxito que lo persigue, estar siempre bajo el yugo de Guardiola o bajo la sombra de un gran entrenador, y ahora tener el que agarrar el toro por los cuernos no es lo mismo, pero evidentemente tienes que manejar muy bien esas preguntas, porque esa pregunta estuvo muy blandita, ¿eh? La verdad es que Felipe se pasó de buena gente. Es un pan de Dios ese muchacho. Pero vendrán preguntas mucho más incisivas. Y si el señor Torrent no tiene control emocional, entonces se la va a pasar peleándose con la prensa. Uno de los peores errores que puede cometer la gente del fútbol es pelearse con la prensa. Mismo caso de Nelson de Osa. Darle periodicazos al periodista. Grave error. Pero lo de Domenech Torrent, con la experiencia que tiene, peleándose con Felipe Galindo, caray. Digo, había muchas maneras de responder esa pregunta. Miles de maneras. Insisto, hasta el centro de gol rematarlo. Necesitamos algunos refuerzos que estamos viendo con la directiva y llegará el momento de anunciarlo. Nos hacen falta mejorar en ciertas áreas. Estoy seguro que este equipo va a competir. Aquí no se acaba la temporada, es una derrota y se acabó. Vamos a afinar los detalles que hoy nos hicieron perder. Nos metieron 3 y pudieron haber sido más. Y Monterrey estuvo 3-1, porque el marcador se hace más decoroso por la anotación de Berterame con el 3-2. Pero realmente el partido lo pudieron haber perdido por un amplio margen. Y ahí sí Torrent, ¿qué hubiese dicho? Cuestiones de ópticas, pero creo que las maneras son las que más lastiman y las que más perjudican a la imagen y a la investidura de un entrenador. ¿Cuáles son sus opiniones? ¿Les pareció correcta o incorrecta la manera de expresarse del señor Domenech Torrent? Sin ponerse del lado únicamente de Torrent, porque me tiren a mí o porque están en contra de los reporteros o de los medios de comunicación. Fuerte abrazo para todos. ¿Cuáles son sus opiniones?